Damos la bienvenida aquí en Esferas de Poder al vicepresidente y coordinador político de la Fuerza del Pueblo, el doctor Radamés Jiménez. Muchísimas gracias por el honor. No, gracias Federico por la oportunidad de presentarme aquí ante los televidentes, escuchado y visto programa. En la medida en que se acercan las elecciones, crece más, se intensifican las acciones políticas, los cabildeos y las acciones de convencimiento, la narrativa y las propuestas de convencimiento de los candidatos. El último gran acontecimiento fue el debate electoral, en donde los candidatos midieron no solamente sus propuestas, sino la forma de presentarla y su manera de exponer las ideas frente a la opinión pública. Quisiéramos saber qué impacto entiende la Fuerza del Pueblo rindió el debate electoral, cuál es la significación que ha tenido en materia política de cara a las elecciones de mayo. Mira, la verdad es que el debate, que pudiera decirse que es un debate histórico, porque fue el primer debate en que 3 aspirantes de los principales partidos políticos a la presidencia de la República debaten públicamente sus ideas, sus propuestas y sus compromisos. Y obviamente que, de acuerdo con las mediciones que inmediatamente se realizaron al día después de realizado el debate, demostró que tuvo un gran impacto en la inmensa mayoría del pueblo dominicano, porque de acuerdo con las mediciones, impactó en más de 8 millones de dominicanos que estuvieron pendientes y que vivieron las 2 horas de debate. Y obviamente esto se reflejó en la opinión de cada uno de esos dominicanos que concurrieron y que vieron, tanto por las redes sociales como por los canales tradicionales de televisión, el debate, y hubo cambio de opiniones con relación a los candidatos. Ya incluso impactó tan grandemente en la opinión de la gente que el candidato al oficialismo, de acuerdo con esas mediciones y los resultados que se obtuvieron recientemente, bajó 8 puntos. El actual candidato del oficialismo, presidente de la República. Nadie pensaba que eso iba a impactar tan fuertemente como lo hizo. Obviamente que esa baja se reflejó de manera positiva en la oposición y fue catalizada fundamentalmente por el candidato presidencial de la Fuerza del Pueblo, nuestro líder, el compañero Leonel Fernández. Algunos sectores entienden que el debate no cambió de opinión a gente que ya tienen su decisión preconcebida. ¿Qué usted cree sobre esto? Sí, produjo cambio, porque había un segmento que, aunque no se reflejara en las encuestas masquilladas, había un segmento muy grande de la población que todavía permanecía indeciso, y otros que tenían una preferencia débil debido a la creación de percepciones falsas. Cuando vieron el debate también cambiaron de opinión, de manera que sí tuvo un impacto sobre todo favorable para la oposición. Y esos números recientes indican que, por ejemplo, el candidato de la Fuerza del Pueblo, de un 33-34 que se encontraba antes del debate, ya está entre un 37 y un 38%. El candidato del Partido de la Liberación Dominicana, de un 13-14, ya está en un 17-18%. De manera que sí tuvo un impacto positivo, y en lo que se refiere a quien le incidió negativamente fue el candidato del oficialismo, el actual presidente de la República, que obviamente después del debate va en caída libre, y eso es peligroso, porque si se mantiene esa tendencia en los próximos días, aquí puede haber una decisión en primera vuelta a favor del principal candidato de la oposición, que sin lugar a duda lo es el compañero Leonel Fernández. Algunos sectores que han analizado las proyecciones del debate, el contenido, el manejo de los candidatos, entienden que los 3 se equipararon, es decir,
estuvieron a la altura del escenario y no reflejan exactamente o expresamente que hubo tal o cual ganador, sino que prácticamente lo equiparan en igualdad de proyección y presentación de contenido. ¿Qué usted cree sobre eso? Yo creo que eso es una forma de ayudar, es una forma de pasarle la mano, sobre todo al candidato del partido oficial, al actual presidente de la República. Es una forma de ayudarlo y decir, bueno, no hubo ganadores, lo que hubo un empate. Pero claro, el pueblo lo percibió de otra manera, porque obviamente si tú analizas y lo ves con detenimiento, las 2 horas de debate, el candidato que llevó las propuestas más claras para sacar al país del actual hoyo, de la actual crisis en que está viviendo, obviamente lo es el compañero Leonel Fernández. Y sobre todo quedó demostrado que el compañero Leonel Fernández, que se habló de crisis, que se encontró el país en una crisis por pandemia, etcétera, etcétera, pero el compañero Leonel Fernández ha tomado el país y lo ha levantado precisamente dentro de la adversidad y de la crisis. Cuando él asumió el gobierno en el año 2004, por ejemplo, el país estaba inmerso en una gran crisis económica provocada por las bancarrotas de los bancos, la crisis bancaria del año 2003-2004. Encontró el dólar al 60 por 1, encontró al país en una economía menos 1%. Sin embargo, meses después, la República Dominicana se fue recuperando y llegó a crecer la economía. A los 6-7 meses de asumir el compañero Leonel Fernández la rienda del gobierno, llegó a un crecimiento promedio de un 7%. Hoy el gobierno, aunque se empecina en ofrecer estadísticas, cifras de crecimiento que no son la realidad, el crecimiento de la economía hoy, al día de hoy, es de apenas un 3.3%, ni siquiera llega al 4%. Obviamente que eso es muy negativo para una gestión de gobierno, porque es muy difícil, con una economía creciendo por debajo del 5%, ningún gobierno en ninguna parte del mundo se puede reelegir. De manera que el gobierno está atravesando por una situación difícil, como la está atravesando el país, por los indicadores, sobre todo con lo que tiene que ver con el alto costo de la vida, el incremento de la delincuencia y la criminalidad que tiene, como dijo nuestro líder en el debate, al pueblo dominicano una especie de arresto domiciliario. La gente tiene miedo de salir a la calle porque en cualquier momento puede ser asaltado, puede ser resultar herido, muerto incluso, fruto del auge delincuencial que ha arropado todo el territorio nacional y que estas autoridades han sido incapaces de dar pie con bola con un plan de seguridad ciudadana que real y efectivamente pueda mitigar por lo menos esta situación de desastre en términos de la criminalidad que vive el país. En el marco del debate se planteó el tema de nuevo sobre la propuesta de reforma constitucional. El presidente planteó que de ser favorecido con una repostulación, volvería a retomar el tema para no solamente establecer la independencia del Ministerio Público, sino colocar candados constitucionales que dejan abierta la llave de posibles reformas futuras y que hay que tomar en cuenta esa parte para evitar que recurrentemente se produzca. ¿Qué usted cree sobre esto? Mire, no creo que haya necesidad de una reforma a la Constitución de la República. Primero, porque bajo el argumento de establecer la independencia del Ministerio Público, eso no tiene sentido porque la independencia del Ministerio Público quedó plasmada en la reforma constitucional del año 2010. De manera taxativa, la Constitución de la República, en su artículo 169 de la Constitución, establece que el Ministerio Público tiene autonomía presupuestaria, funcional y administrativa y que no dependen de ningún otro poder que pueda dar directrices al Ministerio Público. De manera, y ahí plasma todas las condiciones, ahí se crea el Consejo Superior del Ministerio Público, que es un órgano de dirección horizontal donde participan todos los estamentos del Ministerio Público en la toma de decisiones. Entonces, para fortalecer eso,
Entonces, en el año 2011 se promulga la Ley Orgánica del Ministerio Público, que crea las condiciones necesarias para la estabilidad de las carreras del Ministerio Público, donde se crea por primera vez en República Dominicana el ascenso por méritos y sobre todo por tiempo en la carrera del Ministerio Público. Y esos ascensos se hacen también por concursos internos en el Ministerio Público. No sé si tú recordarás, Federico, pues, que por primera vez eso se desarrolló en la gestión nuestra como Procurador General de la República, donde llamamos a concursos internos a todas las fiscalías del país, la titularidad de fiscalía del país que antes eran designadas específicamente por decreto del Poder Ejecutivo. Y se llevaron a concurso las 35 fiscalías del país. Y muchos incluso llegaron a criticar porque la mayoría de esas fiscalías fueron ganadas en esos concursos por mujeres. Por primera vez las mujeres dominicanas tuvieron un papel tan protagónico en términos de lo que significaba la dirección del Ministerio Público en República Dominicana. Recuerdo, y no sé si tú recordarás porque tú cubrías las fuentes judiciales, que la fiscal titular de la Fiscalía de Dajabón, una mujer; Fiscalía de Montecristi, una mujer; Fiscalía de Santiago Rodríguez, una mujer; Fiscalía de Mao, una mujer; Fiscalía de Santiago, una mujer; Fiscalía de Puerto Plata, una mujer; Fiscalía de La Vega, una mujer; Fiscalía de Nagua, una mujer; Fiscalía de Samaná, una mujer; Fiscalía de San Cristóbal, una mujer; Fiscalía del Distrito Nacional, una mujer. En fin, el 60% de la titularidad de las principales fiscalías del país cayó en manos de mujeres, pero también se concursaron los cargos internos administrativos de la Procuraduría General de la República y también en más de un 60% cayeron en manos de mujeres. O sea, fue una especie de revolución lo que se produjo en esa gestión de gobierno del compañero Leonel Fernández, donde por fin ya no era el decreto de un presidente de la República, que generalmente era por recomendaciones de carácter político, lo que designaban a los fiscales, los fiscalizadores en toda la República Dominicana. Yo siempre pongo el ejemplo que desde el fiscalizador de Bánica hasta el Procurador General de la República, antes de nosotros, todos eran designados por decreto del presidente de la República. Yo no sé si tú recuerdas que en el año 2000, cuando gana el PRM, con un solo decreto se destituyeron a todos los fiscales de República Dominicana y el Ministerio Público quedó sin fiscales, hasta que hubo entonces que hacer y volver a nombrar, y etcétera, etcétera. De manera que se creó esa institucionalidad. Ya los fiscales no responden a cuestiones de carácter político. Y mucha gente decía, pero bueno, y dicen, pero es que en los gobiernos de Leonel Fernández se nombraban políticos. Ciertamente yo era un político, obviamente, que nosotros solicitamos una licencia desde que llegamos a la Procuraduría General de la República hasta que salimos. Y la posibilidad de producir esa transformación en el Ministerio Público me lo dio la condición de que yo era político y podía resistir las presiones de los compañeros en esa oportunidad que se oponían al cambio, que se oponían a la transformación que estábamos produciendo. Y no sabían que para aspirar a fiscal había que hacerlo a través de concursos que dirigía la Escuela Nacional del Ministerio Público. Y después que tú ganabas el concurso, tenías que someterte a una formación de 1 año y si reprobaba, quedaba fuera también de la carrera del Ministerio Público. Incluso, Federico, la Escuela del Ministerio Público alcanzó unos niveles de prestigio tal que se convirtió en una especie de hub de formación de fiscales en América Latina y el Caribe. A la Escuela del Ministerio Público vinieron a estudiar fiscales de Costa Rica, fiscales de Guatemala, de Honduras, de Panamá, de Colombia, de Venezuela, de Paraguay, de Uruguay, de Brasil, de Chile. Vinieron fiscales de Perú, de Ecuador, a estudiar, a formarse en la Escuela del Ministerio Público de República Dominicana. Ahí están la constancia, ahí están todo. De manera que ciertamente el Ministerio Público de República Dominicana nunca había alcanzado los niveles de
expansión, de fortaleza, de institucionalidad, como se lo brindó la administración de gobierno del compañero Leonel Fernández. Entonces, eso está claro. Y ahí está, ese Ministerio Público está ahí. Ese Ministerio Público que, de independiente de que hable el gobierno, el actual gobierno del PRM, es el Ministerio Público que legó la administración de gobierno del compañero Leonel Fernández. Regresamos en breve con esta interesantísima comparecencia con el vicepresidente y coordinador político de la Fuerza del Pueblo y ex procurador general de la República, el doctor Radamés Jiménez. Las elecciones municipales tradicionalmente no crean el entusiasmo de participación que generan las elecciones presidenciales y congresionales. Estamos conversando aquí en Esferas de Poder con el vicepresidente y coordinador político de la Fuerza del Pueblo, ex procurador general de la República, el doctor Radamés Jiménez. Fíjese, doctor, en las elecciones de febrero se dio un fenómeno que mucha gente, incluyendo el oficialismo, entiende que se puede catapultar en el 19 de mayo. Y quisiéramos saber, en la medida en que se acercan los días, ¿qué entiende la Fuerza del Pueblo acerca de este episodio que se produjo en las elecciones pasadas y en qué medida puede esto impactar a nivel político en materia de sufragio en el país? Bueno, lo que pasa es que son escenarios diferentes. Las elecciones municipales tradicionalmente no crean el entusiasmo de participación que generan las elecciones presidenciales y congresionales. Primero porque la mayoría de la gente entiende, bueno, un alcalde no tiene ese compromiso, no tiene esa firmeza en términos de ir y de participar en las urnas. Esa es una. Tradicionalmente ha sido así. Ha participado entre un 50, un 40, ahora la participación fue mucho más baja, fue de un 30 y algo. Incluso del padrón general participó un 22%. O sea, fue una votación muy baja, a pesar de que hubo una serie de elementos que contribuyeron a que esa abstención fuera una abstención en gran parte inducida. ¿Por qué? Porque el gobierno se empeñó e empleó todas las maquinarias y nunca antes se habían utilizado los recursos del Estado de manera tan abusiva y arbitraria como esa oportunidad en las elecciones del 18 de febrero. Nunca antes se había visto eso. Instalaron carpas alrededor de todos los colegios, de todos los centros de votación, en todo el territorio nacional. Ahí se convirtieron en centros de compra de cédulas. Se utilizaron todos los planes sociales de la Presidencia de la República como el bono gas, el bono luz, la tarjeta supérate, el bono navideño, en fin, para propiciar una abstención, reitero, inducida en gran parte y otra abstención natural de la gente que no se entusiasma para ir a votar. Ahora bien, eso le quitó la máscara. Ya nosotros sabemos frente a quiénes estamos lidiando. Ahora la situación será totalmente diferente. Y tradicionalmente en los procesos electorales, sobre todo presidenciales, la abstención es mucho más reducida. ¿Por qué? Porque vota entre un 68 y un 70% y puede llegar hasta un 72, hasta 75% de la gente que concurra a votar. La gente va a ir a votar porque la gente quiere salir del PRM, porque el PRM le ha reducido el nivel de vida al pueblo dominicano. Porque según estudios de Naciones Unidas, Federico, hoy día, instituciones vinculadas a Naciones Unidas de gran reputación, hoy día más de 4 millones de dominicanos apenas pueden comer una sola vez al día. Pero dicen esos mismos estudios
que el 51% de los niños dominicanos de 5 años abajo están sufriendo de desnutrición crónica. Pero también ese mismo estudio refleja que el 50% de las mujeres dominicanas en etapas reproductivas están sufriendo de anemia. ¿Por qué? Dice un amigo mío médico que eso se llama hipopapemia. ¿Por qué? Precisamente porque no están ingiriendo los alimentos necesarios para conservar una buena salud. Se está pasando hambre en República Dominicana. Entonces la gente quiere salir, la gente quiere salir del cambio que lo ha metido en un retroceso. Y eso obviamente va a hacer que la gente vaya a votar en masas. Y esa será, ellos se llevarán la gran sorpresa del siglo. ¿Por qué? Porque ellos se han vendido la ilusión y ellos mismos se han comprado la ilusión de que el país está bien, mientras el país se está cayendo a pedazos, mientras la gente, reitero, se está muriendo de hambre. Pero además no solamente se está muriendo de hambre, el desempleo de los jóvenes. República Dominicana ocupa el primer lugar en América Latina en desempleo juvenil. El 39.7% de los jóvenes están desempleados en República Dominicana. Lo dice la Organización Internacional del Trabajo, no es un invento mío. Es el país con la tasa más alta de desempleo juvenil en América Latina. De manera que están dadas las condiciones objetivas para que este gobierno se vaya, y se va a ir. Y se van a llevar la gran sorpresa del siglo, porque ellos venden que están entre un 60 y un 70%, y serán derrotados probablemente en primera vuelta por el líder del pueblo dominicano, que lo es el compañero Leonel Fernández. Y en el hipotético caso de que no lo saquemos en primera vuelta, en segunda vuelta es seguro que se van. De manera que el escenario para la oposición y sobre todo para la fuerza del pueblo es un escenario promisorio. La gente va a ir a votar, la gente va a sorprender al PRM y a su gobierno, porque por más fantasía, por más maquillaje, a pesar de la gran inversión en publicidad, la más alta en toda la historia republicana, cerca de 10.000 millones de pesos, no van a poder adormecer, engañar al pueblo y sobre todo inducirlo a que no vayan a votar porque supuestamente ellos ya ganaron. No va a ser así. Lo vamos a derrotar el 19 de mayo. Tú puedes estar seguro, Federico, y el pueblo dominicano puede estar seguro de que se van, de que lo vamos a sacar, porque la gente quiere salir de esta pesadilla que se llama el gobierno del PRM. En materia congresual, que hubo ciertamente un debate donde participaron los principales candidatos congresuales, por ejemplo, el del Distrito Nacional y Santiago. En esa corriente, en ese sector, electoralmente hablando, ¿cómo cree la fuerza del pueblo que tiene el camino de cara a mayo? Bueno, todo el mundo fue testigo de, sobre todo, los debates de los principales senadores, sobre los senadores de Santiago. Quedó evidenciado que el compañero Demóstenes Martínez lo que le propinó fue una pela de calzón quitado al aspirante a senador del partido oficialista, del PRM. Pero lo que sucedió en el Distrito Nacional es de apología. Ese jovencito que es una promesa de la política dominicana, el compañero Omar Fernández, lo que le propinó fue un nocaut técnico a su contendor. El nocaut técnico consiste en que al boxeador, cuando cae a la lona, cuando cae al piso, le cuentan hasta 10 y no se puede parar. Si es simplemente nocaut, es cuando el boxeador cae al piso, se para, el árbitro lo toma de la mano, entiende que no tiene consistencia para seguir peleando, bien, y declara ganador al contendor. Pero aquí fue un nocaut técnico, lo que sucedió con el caso del compañero Omar y su contendor en el Distrito Nacional. Ganó por mucho. Y igualmente así sucederá el 19 de mayo. Ganará por mucho el Distrito Nacional y sucederá en Santiago y sucederá en muchas provincias del territorio nacional, donde el oficialismo evidentemente también será derrotado. La Junta Central Electoral ha iniciado la distribución de la logística, por ejemplo, los kits electorales que van para las distintas demarcaciones, incluyendo el exterior. ¿Cómo ve
la Fuerza del Pueblo, la Alianza Rescate RD, el proceso de arbitraje, administración de las elecciones, dado que en días pasados hubo algunas observaciones, ya ese camino se allanó, no existe ninguna aprehensión en cuanto al arbitraje y algunas cosas que se denunciaron en el proceso electoral. Bueno, nosotros, claro, se denunciaron todas las anomalías e irregularidades que se produjeron en el proceso electoral pasado, del 18 de febrero. Nosotros estamos vigilantes y hemos alertado a la Junta Central Electoral porque de ninguna manera nosotros vamos a permitir que se produzcan las situaciones que se produjeron en el mes de febrero. Ellos se delataron. Nosotros no vamos a permitir que se compren cédulas. Nosotros no vamos a permitir que se instalen carpas alrededor de los recintos electorales. De manera que la Junta Central Electoral como árbitro debe estar clara en que eso no será permitido, en que nuestras fuerzas políticas, sobre todo de Rescate RD, no vamos a permitir bajo ninguna circunstancia. Nosotros apoyamos la celebración de unas elecciones libres, democráticas y transparentes, que no se invente con utilizar de manera abusiva y arbitraria los recursos públicos y sobre todo el poder para tratar de variar lo que es la voluntad popular que se va a expresar de manera libérrima en los colegios electorales en todo el país. Y nosotros hemos formado ya nuestro cuerpo de delegados, de suplentes delegados, observadores de escrutinio y los encargados de recinto en todo el territorio nacional. Estarán nuestros mejores militantes, nuestros mejores hombres y mujeres que van a defender de manera con gallardía el voto que se va a expresar a favor de la oposición el 19 de mayo para garantizar que en este país se produzca primero una segunda ola de transformaciones que saque el país de este gran desastre en que lo ha sumergido el gobierno del PRM, que ha sido campeón en República Dominicana en tomar prestado. En apenas 3 años y meses que llevan el poder, han tomado alrededor de unos 38.000 millones de dólares, Federico. Eso es para construir una segunda planta de República Dominicana y sobra dinero. ¿Y qué se ha hecho? No se ha hecho absolutamente nada con esa enormidad de recursos que ellos han tomado prestado en estos 3 años y meses de gobierno, que supera, oye bien, Federico, lo grave que es esto, supera todo el dinero que se ha tomado prestado desde el 1844 al año 2012, que apenas en 168 años de historia se tomaron 25.200 millones de dólares y ahora en apenas 3 años y meses se han tomado prestado alrededor de unos 38.000 millones de dólares. Es algo inaudito, algo que nunca había sucedido en la historia de nuestro país, para que este país se esté muriendo de hambre y sobre todo para que en este país con tanto dinero no se haya hecho nada. Fuera de que estará vigilante, tanto la Fuerza del Pueblo como la Alianza Rescate RD, logró entonces la Junta ajustar el proceso electoral y responder cada una de esas inquietudes para que no haya un reclamo posterior por parte de las fuerzas políticas que le hicieron las observaciones. Es decir, que fuera de que la Alianza Rescate RD y la Fuerza del Pueblo van a estar vigilantes en las elecciones del 19 de mayo, la Junta logró dar respuesta satisfactoria a los reclamos. Bueno, por lo menos la Junta resolutó y respondió mediante resolución los requerimientos que nosotros le hicimos de manera conjunta como Alianza de Rescate RD. Prohibió la instalación de las carpas alrededor de los recintos electorales y prohibió una serie de situaciones que se dieron en febrero que entendamos no se vuelvan a repetir ahora, porque aunque la Junta lo permita, nosotros sí no lo vamos a permitir, para que estemos claros. Nosotros no lo vamos a permitir como Alianza Rescate RD. Nosotros, reitero, abogamos por un proceso libre, transparente, donde se refleje de manera irrestricta, sin ningún tipo de variación, la voluntad popular expresadas en las urnas. Lamentamos que el tiempo haya terminado en una conversación franca y abierta de cara al proceso electoral
venidero y con una persona como usted, con un liderazgo político y una vocería de uno de los principales partidos de la oposición que van a contender el 19 de mayo, Esferas de Poder, siempre será un canal abierto. Muchas gracias, Federico. Gracias a ustedes, amigos televidentes, por habernos acompañado en esta interesantísima comparecencia con el vicepresidente y coordinador político del partido Fuerza del Pueblo, el doctor Radamés Jiménez Peña, ex procurador general de la República. Proseguimos con nuestro contenido.